Gloria al Señor. Bueno, algunos piensan que gracia es ser perdonado por Dios. Dios perdona mi pecado y me deja entrar al cielo. Muy bien, y eso es verdad, pero no está completo. Algunos piensan que Dios, a través del costo de la cruz de Cristo, pudo hallarte y pudo redimirte. Y es bonito. El camino en bendición, porque Jesús pagó por mi penalidad. Por lo que yo tenía que pagar por mi pecado, lo pagó Jesús en la cruz. Bueno, esto suena mejor, pero aún no está completo. El diccionario describe gracia como una divina asistencia inmerecida dada a los humanos. Es la autoridad o disponibilidad de Dios dada gratuitamente. No tienes que trabajar por ella, no tienes que merecerla, no tienes que ganarla, gratuita. Estás trabajando muchas veces por adquirir algo de Dios, pero la gracia es gratuita. No tienes que trabajar por ella, tienes que aceptarla simplemente en tu vida. Y si tú la aceptas, aunque no hayas hecho nada para ganarla, ni para merecerla, Él te da de su gracia. Pero cuando tú quieres trabajar o merecer esa gracia, entonces ya no funciona la gracia del Señor. La gracia es gratuitamente dada y debe ser recibida en forma gratuita. Amén, gloria al Señor. Ahora, ¿qué nos da la gracia? Bueno, Dios nos salvó, dijimos, a costa de un precio muy grande, el precio de Jesús en la cruz, que pagó por nuestros pecados, pagó nuestra penalidad, pagó nuestra deuda. Lo que nosotros teníamos que pagar por nuestro pecado, lo pagó Jesús. Él pagó tu deuda, ya no tienes deuda. Gloria al Señor. El Señor te redimió de toda deuda de pecado y te coronó de su gracia. Gloria al Señor. Entonces, la gracia también es multifacética, es como un diamante, ¿verdad? Que tú lo das vuelta y miras de un lado del otro y ves la diferente faceta de ese diamante precioso. Esa es la gracia de Dios. Tú ves, la gracia es el perdón, pero también es liberación, también es provisión de Dios para tu vida, es protección de Dios, es sanidad de Dios, es autoridad que viene cuando eres bautizado con el Espíritu Santo, es la instrucción, la guianza, el adiestramiento de Dios en tu vida que viene a través de los dones del Espíritu Santo. Y eso incluye toda bendición comprada por la sangre de Cristo. Y es dada gratuitamente. Y tú la puedes recibir como un regalo de Dios. Para entender la gracia, podríamos buscar algunas palabras del griego que son palabras que tienen raíces en esta palabra gracia. Por ejemplo, una palabra griega es charis, que es regocijo, ser agradecido, caminar en gozo, ser bendecido y próspero. Es como estar en el regocijo, gloria al Señor. En Lucas 15:25 dice, mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo y al volver cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Ese es el regocijo, eso es lo que la palabra charis significa. Hay otras palabras en el griego también para, vamos a decir, para esta palabra gracia. Por ejemplo, la palabra coros, coro, es una palabra griega usada para la danza. Gloria al Señor. Hay otra palabra que es charizomai o carizomai, que significa mostrar gracia a alguien o perdonar. Cuando te ha sido dada la gracia en abundancia, tienes una abundante gracia también tú para dar. Porque dice, así como haber recibido de gracia, dad de gracia. Cuando tú recibes esa abundante gracia de Dios, tú sientes que tienes la gracia de Dios
para poder dar. Gloria al Señor. También hay otra palabra, es eucaristeo. Es otra palabra que significa dar gracias. Ahora, en 2 Corintios 4:15 vemos la palabra que dice: todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Fíjese que hay un versículo bíblico que dice que al que más se le dio, más amó. Al que más perdón se le dio, más amó a Dios. Por eso aquellas personas que han salido de la corrupción más terrible de la vida, que han salido de pecados terribles, son los que más aman a Jesús. Porque ellos necesitaron la gracia de Dios para acercarse a Dios, no de otra forma. Usted no sé si habrá escuchado mucha gente que dice: no, yo no voy a la iglesia. ¿Por qué no vas a la iglesia? Porque soy demasiado pecador. Yo lo he escuchado muchas veces decir, ¿verdad? Y sí, es cierto. Hermano, cuando hemos cometido cosas terribles en nuestra vida, en el mundo, somos las personas que necesitamos más la gracia de Dios, porque sabemos que si no tenemos la gracia de Dios, es difícil que podamos salir de todo eso. Por eso es que Corinto tenía una abundante gracia de Dios. Cuando recibimos esa gracia, crece nuestra gratitud en nuestro corazón. Y cuando creces, nos llenamos de esa gratitud, estamos agradecidos con Dios. También otra palabra para carisma significa operar en un don espiritual. De ahí viene la palabra carismático, ¿verdad? Que hemos escuchado tanto. El sufijo ma, que viene de carisma, indica el resultado de la gracia. Es manifestada, es un don en dones espirituales, como son los dones de sanidad, dones de lengua, profecía. Entonces, Corintio era una de esas ciudades que no carecía de estas cosas, porque tenían una abundante gracia de Dios en sus vidas, porque ellos habían necesitado tremendamente la gracia de Dios. Llevaban una vida tan y tan mala que si no fuera la gracia de Dios con ellos, ellos no hubieran podido nunca acercarse al Señor. Pero ellos entendieron lo que significaba gracia, el perdón de Dios, y ellos aceptaron la gracia de Dios y fueron llenos de la manifestación de los dones de Dios en su vida a través de esa gracia. Gloria al Señor. Los corintios no eran maduros. Pablo escribió que debían de ser ellos maduros y que ya no actuaran como niños. Ellos no eran menos pecadores que ninguno de los otros hermanos. Pablo les escribió para que ellos caminaran en justicia. Pero en el tiempo que él les escribió, ellos estaban perdidos. Tremendas cosas se veían en la iglesia de los Corintios, hermano. Fue una de las iglesias que dio más trabajito a Pablo, porque estaban muy corrompidos. Y Pablo tuvo que adiestrarlos mucho más en la palabra para que ellos entendieran cómo tenían que caminar con el Señor. Gloria al Señor. Pero ellos tenían los dones de Dios y fueron totalmente y completamente dados por la gracia de Dios. Porque esa es la única manera en que podemos recibir los dones de Dios. A través de la gracia de Dios, que nos es dada gratuitamente por la fe. Gloria al Señor. Dice la palabra que somos salvos no por obra, hermano. Nadie puede gloriarse delante del cielo. Tú no eres salvo por tus obras, porque eres bueno, porque eres una persona correcta. Somos salvos por la gracia de Dios. Y esto dice, no de vosotros. No es algo que usted pueda producir, sino es un don de Dios, la gracia. Gloria al Señor. Todos los dones son dados gratuitamente por gracia y se reciben por fe, así como la salvación. Los demás dones que describe este libro de Corintios es a través de la gracia por la fe, no por obras. No tienes que trabajar por ellos.
si tú trabajas por esos dones, ya no es gracia. Nuestro problema es que nosotros siempre queremos ganarnos las cosas. Queremos trabajar por aquellas cosas que queremos tener y sentirnos merecedores, que tenemos algo porque lo merecemos, porque hemos trabajado mucho. Entonces muchas veces tú escuchas a cristianos que dicen, es porque tú tienes que orar, hermano, es porque tú tienes que estar en la presencia de Dios para que Dios te pueda dar de sus dones, de su gracia, de su manifestación, porque tú eres un cristiano así y yo oro 5 horas por día y tú ni siquiera 1 hora, y empiezan a ponerte carga y tú dices, sí, la verdad que soy un cristiano muy pobre y yo no sé ni orar, ¿y qué voy a hacer? Si vas a trabajar por un don, ya no es gracia. Los dones se reciben por gracia. La salvación es un don y se recibe por gracia, por misericordia, porque a Dios le plació salvarte. A Dios le plació darte un don. A Dios le plació vestirte de gala, vestirte de salvación. Es algo que a Dios le place darnos. No es algo que tú mereces. No es algo que yo merezco. Hermano, no lo merecemos. Pero el Señor nos lo da por su gracia, por su misericordia. Gloria al Señor. Dice un versículo aquí en Mateo, en capítulo 21, verso 31, dice, gloria al Señor, de cierto os digo, bueno, dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros. ¿Por qué? Porque ellos no tienen nada de qué justificarse delante del Señor. Ellos no pueden decir, oye Dios, yo he sido una persona buena, en realidad nunca le hice mal a nadie. No, ellos son publicanos, eran ladrones. Los publicanos eran como ladrones, adúlteros, idólatras. Las rameras, ¿para qué te voy a decir? Tú sabes lo que es una ramera, es una prostituta. Pero el Señor les dijo, los publicanos y las rameras van delante de vosotros, porque ellos no se justifican por sus obras, sino ellos necesitan la gracia de Dios para ser salvos. Y la gracia de Dios se les va a dar. Aleluya. Entonces tenemos que meditar si estamos bajo la gracia o si estamos caminando bajo nuestra propia justicia. Gloria al Señor. Cuando nosotros queremos ser merecedores de algo que Dios nos quiera, queremos algo de Dios y queremos merecer, entonces viene el orgullo, porque nosotros trabajamos por un don y a lo mejor recibimos algo y decimos, sí, pero yo recibí esto porque yo hice esto, hice lo otro, me preocupé y puse un empeño tremendo en mi vida para que Dios me diera ese don. Por eso es que tengo ese don. Entonces ya no es gracia, hermano. Es algo que tú te ganaste con tu empeño, pero no es la gracia de Dios. Y esto nos hace entrar en orgullo. Pero la palabra del Señor en Santiago dice que Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Entonces, si necesitamos algo de Dios, necesitamos humillarnos, ¿verdad? Necesitamos ser humildes, ir al Señor y decirle, Señor, dame de tu gracia, dame de tu misericordia. Yo necesito esto de ti. Si tú necesitas algo del Señor, tú tienes que ir a Él con humildad. Entonces el Señor te va a coronar con su gracia cuando tú vas con humildad a Él. Hace un tiempo atrás el Señor me habló proféticamente y me dijo, en este tiempo la salvación vendrá para aquellos que claman mi nombre con humildad y con entrega. Yo los voy a salvar. Hermano, fue algo que me sobrecogió. Dije yo, ¿por qué me dice esto el Señor?
¿Por qué? Porque muchos de nosotros que hemos caminado con Dios por años, que hemos hecho la obra de Dios, creemos que somos merecedores de la gracia salvadora de Dios. Y no es así, hermano. No merecimos nunca esta gracia. Dios nos la dio como regalo, porque así lo quiso Él. Nos escogió, dice, desde el vientre de nuestra madre, nos escogió para que fuéramos sus hijos con esta maravillosa gracia. No hay por qué enorgullecerse, hermano. No hay por qué estar orgulloso, porque esto es un regalo del cielo. No hay un precio que pagar. El precio ya fue pagado en la cruz a través de la sangre de Cristo. Los dones son dados por Dios a través de la gracia. Gloria al Señor. Todo lo que se recibe de Dios es a través de la gracia y por la fe. No hay nada que tú puedas recibir trabajando, haciendo obras de bien, haciendo un montón de sacrificio. No vas a recibir nada. Lo único que puedes recibir y estar seguro que Dios te la va a dar es cuando camines bajo la gracia de Dios. Cada día diciéndole al Señor, Señor, camino bajo tu gracia, camino bajo tu misericordia. Señor, yo era tan pecadora o he sido tan pecadora como aquellos, Señor, que hablan la palabra en la iglesia de Corintios. Yo también fui pecadora. Yo también hice cosas malas. Yo también, Señor, no merezco realmente esta gracia. Pero te doy gracias, Señor, porque he comprendido que aunque no merezco la salvación, aunque no he merecido tu sanidad, aunque no merezco cada regalo que tú me das, gloria al Señor, realmente te agradezco, Señor, que tú me lo has dado, Señor. Esa es la gracia de Dios. Yo te invito a hacer una oración al Señor y dile, Señor, gracias. Gracias te doy porque recibí tu salvación como un regalo del cielo, como algo que yo nunca merecí. Gracias, Señor, porque recibí el perdón de mis pecados, porque recibí la vida eterna. Yo no lo merecía. Fui tan pecadora como estos hermanos de Corinto, pero tú me diste tu gracia. Y me diste tu salvación por gracia y por misericordia. Ahora yo puedo decir, soy salva, Señor. Y quiero irme contigo los días que vienen. Caminar contigo y disfrutar cada día de este perdón y de esta gracia que tú me has dado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dios te bendiga ricamente y bueno, queremos invitarte para que nos acompañe en nuestra próxima programación aquí en el Centro Evangelístico Cristo Vive. Y bueno, la hermana Diana Santillán se despide con el amor del Señor, deseando que Dios bendiga tu vida grandemente y que Dios te llene de su gracia. Aleluya. Dios te bendiga, hermano. Hasta la próxima.